El tema de hoy se titula Misericordia sobre todo. Realmente la misericordia de Dios nos ha alcanzado, nos ha bendecido y nos ha levantado. ¿Qué es la misericordia? Esa es una excelente pregunta que creo que muy pocos podrían responder. Sin embargo, la palabra misericordia viene de una raíz latina, miseri, que es miseria, y cordia, que de la palabra core o cordis, core realmente, que es corazón, miseria del corazón, y es sentir realmente compasión de corazón por alguien. Ahora, la misericordia, ¿cómo es que Dios tuvo misericordia de nosotros? Dios, cuando tiene misericordia de alguien, transforma todas sus miserias en bendiciones. Hay un versículo que dice que Él levanta del hoyo del muladar al pobre, al menesteroso, y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Esa es misericordia. Que el Señor, nada más porque Él lo quiere, Él es amplio en perdonar, grande en misericordia, grande en perdón, se ha compadecido de nosotros y ha transformado todas nuestras miserias y las transforma en bendiciones. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros realmente para agradar a Dios? Nada. Si nuestras justicias, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos nosotros y fuimos arrastrados como la hoja por el viento, y todas nuestras bondades para Dios no son nada realmente. ¿Cómo es que Él tuvo misericordia de nosotros? Eso es algo hermoso, maravilloso. Pues Dios realmente se complace en tener misericordia, volverá a tener misericordia de nosotros incluso. Allá en Romanos 8:6 nos dice algo que es muy fuerte, muy grave también, pero es la verdad. Y la verdad así es. La verdad tiene que impactarnos. La verdad nos tiene que dejar sin salida en nuestros pensamientos. Cuando nos topamos con la verdad, no hay salida para nosotros. Y esa es la palabra de Dios realmente, la verdad absoluta. La única verdad que existe es la palabra de Dios. Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sea cual sea todo lo que hagamos nosotros, si nos ocupamos de la carne, acarrearemos muerte. Vendrá muerte para nosotros, para nuestra existencia. Todo lo que hemos hecho, que nos hemos ocupado nada más de la carne, y por eso han venido consecuencias de muerte. Y hemos estado muchas veces al borde de la muerte. ¿Cuántas veces nos ha salvado el Señor? No lo sabemos, porque a veces ni cuenta nos damos de todo lo que Él hace para salvarnos en un día. ¿De cuántos peligros nos habremos escapado? Y por haber vivido en la carne, ¿qué es vivir en la carne? ¿Qué es ocuparse de la carne? De todo lo que nos gusta a nosotros, de todo lo que es vivir alejados de Dios. Porque no se puede realmente
vivir en el Espíritu, ocuparse del Espíritu hasta que Jesús viene a nuestra vida y nos hace nacer de nuevo ahora en el Espíritu. Ninguna persona puede, aunque muchos piensan, ¿no? Pues yo me ocupo del Espíritu o yo ando en el Espíritu porque soy de tal religión, tengo tal creencia, esto. Eso es imposible. Hasta no nacer del agua y del Espíritu. Jesús dijo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua y del Espíritu. ¿El agua qué es? Es la palabra de Dios que nos limpia. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Esa es la palabra de Dios, el agua. Y el Espíritu es la obra que hace cuando el Espíritu de Dios viene a nuestro ser, vivifica nuestro espíritu y comenzamos una vida espiritual. Podremos hasta ese momento ocuparnos del Espíritu, pero mientras tanto nos hemos ocupado de la carne, y el ocuparse de la carne es muerte. Por eso es que el mundo está como está. Por eso es que hay tanta condenación, tanta maldad, por ocuparse de la carne. Y también dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Imagínense cuántas obras se hacen todos los días. Aquí nada más en Oaxaca, cuántas cosas se hacen todos los días ahí queriendo agradar a Dios, pero es imposible hasta no ocuparse del Espíritu, vivir en el Espíritu. Por lo tanto, nos damos cuenta que necesitamos hacer morir la carne. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, muriendo cada día. Necesitamos estar crucificados con Cristo para que se termine esa vida en la carne, vivir en la carne. Vivir en la carne es vivir en odios, falta de perdón, rencores. Eso es ocuparse de la carne. Ocuparse de la carne es, pues, realmente toda clase de pecados, toda clase de mentiras, ¿no? Hasta las mentiras piadosas, sí, hasta las mentiras piadosas, ¿no? Muchos dicen una mentirita piadosa. Y nosotros, la palabra nos dice que una mentirita vale lo mismo que un asesinato, imagínense, porque es pecado uno como el otro, y la paga del pecado es muerte. Pero vamos al versículo 1. Romanos 8:1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación. Una persona deja automáticamente de estar condenada. Ya no hay condenación, ya no hay ninguna retribución mala por las fallas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vean qué hermoso versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero nos vuelve a decir, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, en nuestro ser, ¿qué debe de existir? Debe de haber de ahora en adelante una lucha. Comenzar a tomarnos de la mano de Dios, de la palabra de Dios, llenar nuestra vida de la palabra de Dios. No alejarnos de la iglesia, porque es el lugar donde nos fortalecemos en unidad. ¿Cómo se siente ahorita usted? Seguramente con las alabanzas,
seguramente con la oración, con todo que estamos juntos aquí, hay una fortaleza espiritual. Hay un anhelo en su corazón de buscar a Dios, de estar cerca de Dios siempre. Decía ahorita el hermano Leonardo, cuando yo ya no esté, fíjense qué palabra, porque ¿qué dice la palabra? Si vivimos o si morimos, del Señor somos, ¿no? Sea que muramos o que vivamos, ya somos del Señor. Decía el apóstol Pablo, yo más quisiera ya estar allá arriba, pero por ustedes Dios me quiere todavía acá abajo. Porque el morir es ganancia. Vivir, para mí el vivir es Cristo y ya el morir es ganancia. Morir para nosotros es ya descansar de esa lucha contra el pecado, contra la carne. Es dejar por completo la carne e ir a casa. Eso es para nosotros morir. Pero porque ya andamos en el Espíritu. Ahí Romanos 6:23, que estamos muy cerca. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Todo lo que se acarrea por el pecado, la consecuencia final es la muerte. Y entendemos mucho por qué nos pasan tantas cosas, ¿no? Realmente, porque la paga del pecado es muerte. Pero no se termina ahí ese versículo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos eso de parte de Dios, tan hermoso, que Él sabía que el mundo, toda la creación, todos los hombres, pues se ocupaban de la carne. Todos nos ocupábamos de nuestra carne nada más. Y el ocuparse de la carne es muerte. Y la paga del pecado es muerte. Y Él vino a morir para quitarnos, limpiarnos nuestros pecados. Que ya no haya pecado en nuestra vida. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, lo que Dios nos da, el regalo precioso de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo no estarle agradecidos? Cuando hablamos de la misericordia de Dios y vemos que es un regalo como los que Él da, como la gracia, que es un favor, un regalo no merecido, y la misericordia de Dios, que es algo tan grande que nos perdona así como estamos, nos limpia como estemos. El amor de Dios es que Cristo murió por nosotros cuando aún estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Eso es lo más maravilloso. Esa es la misericordia de Dios. Misericordia sobre todo. Pero ahora en nuestra vida tiene que haber una responsabilidad por esa misericordia que Dios tiene de nosotros. Es ahora una gratitud. No nos queda más. El Señor nos deja sin palabras cuando nos muestra su gracia, su amor y su misericordia. Y lo único que espera de nosotros es gratitud. Y que de ahora en adelante vivamos nosotros agradándole por gratitud. Y vivamos en una vida nueva, porque Jesús vino para darnos una vida, pero es nueva. Una vida apegada a su palabra, en obediencia a su palabra. Eso es lo que ahora tenemos nosotros. Recuerde que desafortunadamente hay dos cosas, dos engaños principales que pudiéramos decirnos. Podríamos decirle así, ¿no?
Hebreos 3:13 nos dice: antes exhortaos, exhórtense unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Hoy estamos para exhortar. Hoy debemos exhortarnos unos a otros. Entre tanto que se dice hoy, exhortarnos para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Démonos cuenta que el pecado es un engaño, porque es un aparente placer y es un momento nada más, pero trae como consecuencia muerte. Ya lo sabemos, la paga del pecado es muerte, y también un endurecimiento de corazón para las personas, y comienza un endurecimiento que nos va a llevar a alejarnos poco a poco de Dios y volver a caer redonditos en el pecado. Por lo tanto, ese es el primer engaño. Exhórtense cada día, mientras se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. También otro punto del engaño, Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño, ahí está otro engaño. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, sin ningún fruto. La palabra es una semilla que tiene que producir fruto de vida en nuestro corazón, en nuestro ser. Pero cuando hay espinos en nuestra vida, imagínense, ¿qué dijo Jesús cuando enseñó la parábola del sembrador? Que la semilla era la palabra, ¿verdad? Que Él era el sembrador. Y dice, el sembrador salió a sembrar y regó la semilla. Parte de ella cayó entre las espinas, parte de ella cayó entre pedregales, en terreno rocoso. Parte de esa semilla cayó en el camino y las aves vinieron y se la comieron. Pero parte de esa semilla cayó en buena tierra, la cual produjo fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30. Así es la palabra cuando llega a nuestro corazón, cuando la recibimos. Pero este versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán. Ahorita hay mucho afán en este tiempo, el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Es como las espinas, ¿no? No dejan crecer las plantas, no dejan que crezca. Por lo tanto, imagínense toda la lucha que tenemos nosotros. Por un lado está la misericordia de Dios, el favor de Dios tan hermoso, todo lo que Él nos quiere dar, todas sus bendiciones. Y por otro lado está que nosotros somos muy dados, fácilmente le fallamos. Cuando no estamos fortalecidos, claro. Cuando no hay en nuestra vida, en nuestro corazón, una búsqueda constante. Ahora se trata de una búsqueda constante. Pero miren, el Señor siempre se adelanta. Hay un versículo en el Salmo 25:8. Dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Vean qué hermoso, ¿eh? Y nosotros sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Bueno,
recto es el Señor, por tanto, Él enseñará a los pobres el camino. En la Nueva Versión Internacional, esta versión de la Biblia dice: bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. Y el versículo 9, Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Dios quiere mostrarnos siempre su camino. Dios quiere que nosotros realmente, una vez que pisemos, que nuestros pies, las plantas de nuestros pies estén en su camino, no nos salgamos de ahí. Jesús dijo que no era fácil, Jesús dijo: vengan, entrad por la puerta estrecha, ¿verdad? Así dijo Jesús. Por el camino angosto, porque amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos van por allá. Pero el camino angosto es un camino difícil y pocos son los que lo hallan. Ese camino angosto es el que lleva a la vida. Y por lo tanto, pues, ¿a qué se refiere Jesús con esto? Pues que seguirle a Él no va a ser fácil. Pero Él nos va a enseñar el camino. Su palabra realmente, como dice el Salmo 119, 105, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la que nos va alumbrando nuestros pasos para seguir ese camino, verdad y vida que es Cristo. Bueno, Santiago 1:21, búsquenlo, está casi al final de las Biblias. Santiago 1:21. Hay dos veces que la Biblia nos dice que debemos desechar de nuestra vida, ¿no? Primera de Pedro nos dice: por tanto, desechando toda malicia y toda abundancia de malicia, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra, ¿no? Pero aquí Santiago 1:21 también nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia, vean, desechando toda inmundicia. Nada de inmundicia hay, ya debe haber en los cristianos, Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, el Señor nos conoce, El Señor sabe cómo somos, que hay abundancia a veces, pero hay que desecharla, sacarla. ¿Qué es desechar? Echarla fuera, ¿no? Lejos de nuestra vida, de nuestro corazón. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esa semilla, esa palabra, llega a estar sembrada. Muchas Biblias, muchas versiones dice la palabra sembrada en nuestro corazón. Aquí esta versión dice: reciban con mansedumbre la palabra implantada, porque la palabra tiende a quedarse ahí y a empezar a dar fruto. La palabra implantada, ¿qué más dice? La cual puede salvar nuestras almas. La palabra de Dios, cuando se siembra en el corazón, es esta. Pero ¿qué necesitamos primero? Desechar toda la inmundicia. Jesús decía también: sean como odres nuevos, ¿no? No se echa vino nuevo en odres viejos, porque lo uno y lo otro se desperdician. Los odres viejos se rompen, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. ¿Qué quiere decir que seamos odres nuevos? Esos recipientes de piel donde se echaba el vino, para que se pueda mantener ahí. Entonces, ¿qué se necesita? Primero, desechar toda inmundicia, toda abundancia de malicia, y recibir con mansedumbre, con humildad,
la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Qué es lo que va a hacer? Salvar nuestras almas. Y dice el versículo 22: pero sed hacedores de la palabra. Muchos pueden decir, bueno, yo ya la recibí la palabra, pero se va a ver hasta que la hagamos, ¿no? Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Aquí hay otro engaño también. Vemos que aquí hay otro engaño también. Engañarse a sí mismo es tal vez conocer palabra de Dios, tal vez que nos guste escucharla, que nos guste poner predicaciones, alabanzas, pero no hacerla, no practicarla, no vivirla, no dar testimonio, no dar fruto. Y nos engañamos a nosotros mismos. Creeremos que podremos ir al cielo, pero oh sorpresa, un día, Y por esto no hay crecimiento espiritual, ya que muchos cristianos no se han terminado todavía de despojar de la maldad. La maldad la tenemos ahí adentro en nuestro corazón, que decía David en el Salmo 51, ¿no? En maldad fui formado, en pecado me concibió mi madre. Entonces, pues ya ni modo, así ya venimos, ¿no? Pero hay que sacarlo, se tiene que despojar uno, desechar toda inmundicia, dice ahí el 21, ¿no? Toda, y toda la abundancia de malicia. Recuerden que estamos hablando de la misericordia de Dios, pero recuerden que esta es nuestra gratitud hacia esa misericordia. Cuando nosotros hacemos esto, cuando nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hay un versículo en una epístola de Judas Tadeo, no piensen que el otro Judas, ¿sí? Antes de Apocalipsis, búsquenlo en sus Biblias, está Judas 1:21. Conservaos, escuchen esto, consérvense, manténganse ahí, pues, esto quiere decir, manténganse, consérvense ahí, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Luego dice el versículo 22: algunos que dudan, convénzanlos, porque esa es nuestra tarea también. Y eso es también la misericordia, que ahora tanta misericordia tuvo el Señor con nosotros, que ahora tenemos nosotros que tener misericordia de todos y perdonar y amar, porque no se detiene hasta nada más tener misericordia o compasión, sino perdonar y después amar, y aún a nuestros enemigos, como nos enseñó Jesús. Entonces este versículo 22, algunos que dudan, convénzanos. Y dice el 23, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Porque cuando hay salvación, cuando le hablamos a alguien de la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Arrebatándolos del fuego, sacándolos prácticamente del infierno. Eso es cuando Jesús le dijo a Pedro: todo lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Imagínense qué autoridad, pero qué responsabilidad también nos dio Jesús. Y eso es cuando nosotros nos movemos en misericordia y arrebatamos gente, la desatamos, de todas sus ataduras que tengan.
A otros sálvenos arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Porque así como, miren, la ropa se impregna del pecado, y también se impregna de la santidad. Dice la palabra ahí en Hechos que muchos traían pañuelos, y se los frotaban así a Pablo, y llevaban esos pañuelos, lo ponían sobre los enfermos y sanaban. La mujer que tocó el borde del vestido de Jesús, cómo fue sanada inmediatamente. Pero también cuando el pecado, dice, ustedes también hasta aborrezcan la ropa contaminada por su carne, para que veamos cómo qué feo es el pecado, ¿no? Qué terrible. Pero cómo nos vio Dios un día que estábamos ahí en el lodo, ahí llenos de todo ese pecado, y aún así nos recogió, nos levantó, nos lavó, nos limpió con su palabra, que es agua espiritual. Y ahora nos sienta, dice, con los príncipes de su pueblo. Qué hermosa es su misericordia. ¿Qué hicimos nosotros? Nada, solamente decirle: Señor Jesús, perdóname, límpiame con tu sangre. Y eso es todo lo que se necesita. Él hará la obra. Pero ahora nosotros hay una responsabilidad. Busquen Efesios 5:11. Y no participen en las obras infructuosas, o sea, sin fruto. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, dice aquí. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? De ahora en adelante, reprender toda obra de las tinieblas. El enemigo, ¿qué dice ahí? Ahí mismo en Efesios 6, ¿no? Efesios 6, que cuando nos habla de la armadura de Dios, dice que el enemigo que lanza dardos de fuego, ¿verdad? Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son esos dardos de fuego del maligno? Él siembra pensamientos de maldad y quiere hacer que estemos de continuo en pecado, continuamente en pecado, fallándole a Dios. Él quiere que con estos dardos de fuego, Él quiere que estemos nosotros abusando de la misericordia de Dios. Que cada rato le digamos: perdóname, Señor. Y al rato otra vez: perdóname, Señor, te volví a fallar. Y al rato: perdóname otra vez, Señor, volví a hacer lo mismo. Y la palabra nos enseña que esto no es el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero es dar la vuelta, es decir, ya no pasar por el mismo lugar, ya no tropezar otra vez con el mismo pecado. Y por lo tanto, eso quiere hacer el enemigo, por eso lanza estos dardos de fuego. Pero nuestra fe, el escudo de la fe, va a apagar esos dardos. Cuando nosotros nos aferramos, porque la fe también es aferrarse a la palabra de Dios, aferrarnos, no soltarnos de ahí. Entonces vemos qué hermosos versículos. Hebreos 10:24 también. Considerémonos. Fíjense qué bonita palabra, La consideración tiene mucho que ver también con la misericordia. Considerémonos unos a otros. Tengamos misericordia unos de otros. Amémonos unos a otros. Todo lo que nos enseña Jesús. Es más,
la palabra nos enseña que hasta nos soportemos unos a otros. Pero aquí dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto se hace en la iglesia, ¿eh? Aquí se estimula al amor y a las buenas obras. Y dice el versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando ya vemos que se acerca aquel día que venga Jesús, ¿no? Ya viene el día, ya está Jesús a la puerta. Y Jesús nos dijo, recuerden, como el ladrón en la noche, que viene a la hora menos pensada, así será la venida del Hijo del Hombre. Como el relámpago que se ve desde el oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, en un instante, en un abrir, en un cerrar de ojos. ¿Qué nos toca hacer nosotros cuando escuchamos eso? Estar listos todos los días, ¿verdad? Porque Él tiene misericordia. Busquen 2 de Pedro 3:9 y nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, ¿eh? Algunos dicen, no, el Señor va a tardar mucho, pero no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Imagínense, si somos sus ovejas, y dice que si el pastor tiene 100 ovejas y una se pierde, va a ir por él. Pero es paciente con nosotros. Eso también es su misericordia. ¿Cuánta paciencia nos tiene? ¿Cuánta paciencia nos ha tenido? Uy, ¿podrá alguien tener igual a su misericordia como la de Dios? Creo que nadie. Es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Él quiere arrepentimiento en la iglesia. Un verdadero arrepentimiento. Yo les decía que pues es un cambio de dirección, ya no hacer lo mismo. La vida cristiana es irse despojando de un pecado y luego de otro y luego de otro. Si era mucha la mentira en mi vida, tengo que luchar fuerte y vencer la mentira. Una vez que vencí la mentira, pero también era bien mal hablado, pues ahora a vencer eso. Y también muy rencoroso, pues ahora a sanar mi corazón por medio de Cristo, por medio de la palabra, para perdonar fácilmente. Y así es una limpieza, irse despojando, ir desechando todo, para que venga este momento en que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Recuerde que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es 1 de Timoteo 2:4, así nos dice. Eso es su misericordia. Porque la misericordia de Dios, 1 de Timoteo 2:4, la misericordia de Dios es para todos, no nada más para unos cuantos, es para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, como que dio a su Hijo a morir por nosotros. Démonos cuenta qué manera tan grande, Entonces dice 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, al conocimiento de su palabra.
Dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Escuchen, el mediador es entre Dios y los hombres, no hay nada intermedio, ¿eh? Es muy clara la palabra, ¿verdad? Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque recuerden que debemos de aprender a separar a Jesucristo hombre de Jesucristo Dios. Por eso se han hecho tantas doctrinas tan malas, porque ven a Jesucristo hombre, pero no ven a Jesucristo como a Dios. Nos dice que Él se despojó a sí mismo, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Ese es Jesucristo hombre. Y Él es el que es mediador entre Dios y los hombres. Nadie más ni nada más puede serlo. Y dice el versículo 6 también, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús dijo un día, nadie me quita a mí la vida, yo mismo, yo de mí la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así dijo Jesús. Por eso Él murió por nosotros. Hay un versículo en Lamentaciones 3:22. Es muy difícil que lo encuentren, por lo tanto escúchenlo. Lamentaciones 3:22 y 23 dice, porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Si no fuera por su misericordia, ya nos hubiera exterminado el Señor. Démonos cuenta. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es decir, nunca se disminuye su misericordia, Es misericordia sobre todo, sobre nosotros, sobre todo, la misericordia de Dios. Porque si hoy estamos vivos, hoy tenemos la oportunidad nuevamente de clamar por esa misericordia y de ponernos a cuentas con el Señor. ¿Y qué dice su palabra? Venid luego y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren rojos como el carmesí, como la grana, serán emblanquecidos. Pero venid luego, es luego a levantarnos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Imagínense, hoy desde que amaneció, ya la misericordia de Dios se había renovado. Va a venir la noche, nos vamos a dormir y mañana cuando amanezca va a ser una nueva misericordia, limpia y esperándonos para volver a tener misericordia de nosotros. Así es tan hermosa la misericordia de Dios. Busquen primera de Pedro 3:18 y nos dice aquí la palabra de Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Fíjense, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Qué hermoso, Este versículo nos habla de la misericordia tan grande de Dios, la misericordia sobre todo. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Es decir, Él era el único justo y Él tomó nuestro lugar para justificarnos gratuitamente, porque somos justificados gratuitamente por su gracia, por su misericordia, ¿no?
Entonces, nuevamente el versículo completo. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esto es, y es para nuestro provecho esto, que Él ahora vivifica nuestro espíritu. ¿Recuerdan cómo iniciamos? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿En qué nos ocupamos nosotros? Hoy, domingo, ¿en qué estamos ocupados? En el espíritu, porque estamos con nuestra Biblia, ¿verdad? Porque estamos ahorita aquí reunidos. Eso es hermoso. ¿Y cuál va a ser la cosecha? Vida y paz. El ocuparse del espíritu es vida y paz. Eso es hermoso. Allí también donde leímos hace ratito Romanos 3:23, que nos decía, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es hermosísimo. Y dice Romanos 3:26 también, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esa es su misericordia. ¿Pudiéramos nosotros ser justos? Pues no, ¿verdad? Por nosotros mismos no, pero Jesús nos justifica. Él es el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Así de hermosa es su misericordia. También vamos a buscar Efesios 2:4. Efesios 2:4 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Vean qué precioso versículo, ¿eh? Dios es rico en misericordia. Nunca se va a acabar su misericordia, ¿eh? Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La gracia es eso que no merecemos, pero que el Señor nos quiere regalar. La misericordia tampoco la merecemos, pero Dios la siente por nosotros. Y nos damos cuenta de esta diferencia entre la gracia y la misericordia. La gracia es algo que nos da el Señor. Estemos como estemos, viene la gracia de Él. Aún estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y la misericordia necesita también una recompensa de parte nuestra. En la misericordia nosotros tenemos esa necesidad de corresponder y de decir, aquí está mi vida de santidad, Señor. La gracia es para todos también. Yo recuerdo que hay un versículo, un capítulo completo en Isaías 55, no sé si ustedes se acuerdan. Y ese capítulo se llama Misericordia gratuita para todos. Y comienza a proclamar, Isaías se levantó ese día y empezó a gritar a los cuatro vientos, a todos los sedientos, a todos los hambrientos, vengan y beban, compren sin dinero. Pero dice, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Es decir, ¿por qué nos esforzamos en otras cosas que no es en buscar a Dios?
lo que verdaderamente vale la pena, lo que de verdad tiene un peso eterno para nosotros. Y lo que es lo más importante, ahí debemos de afanarnos. No en lo que no vale, en lo que no tiene valor. Y miren, busquen conmigo Isaías 30, versículo 18. Vean cómo dice: por tanto, Jehová, el Señor, esperará para tener piedad de vosotros. Porque a Él le place tener misericordia. Piedad también es parte de la misericordia, ¿no? Por tanto, el Señor esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. ¿Cómo? ¿Por qué le cantamos? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué decimos gloria a Dios? ¿Por qué decimos aleluya? Porque ha tenido misericordia de nosotros. Él así se gana, por así decirlo, que le adoremos, le exaltemos. Fuimos creados para eso. Muchos dicen, bueno, imagínense que Dios hubiera creado robots en lugar de nosotros, o personas que ya las tuviera automatizadas para que le alabaran todo el día y le dijeran a Dios: gloria a Dios, benditos el Señor. No, Él quiso, se arriesgó, Él desde su corazón nació a hacernos con el libre albedrío, con esa libertad de escoger, esa libertad de desechar a Dios, y de decir: yo quiero mis propios caminos, mi propia vida, mis consejos, vivir de acuerdo a como yo quiero, o venir a Él y acercarnos y buscarle y comenzar una vida de obediencia. Entre eso podemos escoger. Dice la palabra: mira que en este día yo les doy a escoger a ustedes entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y es más, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos que les he dado a escoger entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y así nos da el Señor esa libertad de elección. Ese es el albedrío, el libre albedrío, libertad de escoger. Pero cuando nosotros, porque nos damos cuenta, porque escogimos a Dios, dice que teniendo Él misericordia de nosotros, nosotros le exaltamos. Y dice al final: bienaventurados todos los que confían en Él. El Señor va a esperar siempre a tener piedad, por tanto será exaltado teniendo misericordia de nosotros. Vamos a terminar en el Salmo 103, por favor. Primero dice el versículo 3, Salmo 103, 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Perdona alguna de nuestras maldades el Señor? No. Perdona todas nuestras iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Dice el versículo 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Imagínense, no nada más tiene misericordia de nosotros, nos corona, nos llena, ¿sí?, de favores y misericordias.
Dice el versículo 8, versículo 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice el versículo 10: no ha hecho conforme a nuestras iniquidades. No nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si no, ya estuviéramos ahorita ardiendo ahí en el infierno, ¿no? Ya hubiera venido muerte. Imagínense, la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos pecados tenemos? ¿Por qué no ha venido la muerte todavía? Porque ha tenido misericordia. Nos corona de favores y misericordias. Dice el versículo 11: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Luego dice el versículo 14: porque Él conoce nuestra condición, sabe cómo somos, se acuerda de que somos polvo. En un momentito nos destruiría, ¿no? En su ira. Pero dice el versículo 14, el versículo 17: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Es decir, ¿se acabará su misericordia? Es misericordia sobre todo. Y ustedes recuerdan el Salmo 23:6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré o moraré por largos días. Qué hermoso es el Señor. Vamos a darle gracias con nuestras palabras. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por tu misericordia. Tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Señor, no hay fin, no se termina, no se acaba. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nuevas son cada mañana tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por tener tanta misericordia de nosotros. Y aún así seguirá esa misericordia. Y no se detendrá ningún día, ningún instante. Lo único que nos toca hacer es ser agradecidos y darte la gloria y la honra y exaltar tu santo nombre, Señor. Levanta tu iglesia. Derrama más misericordia sobre nosotros. Sea tu misericordia según esperamos en ti. Gracias por tu misericordia, Señor. Solamente nos queda dar gracias y vivir una nueva vida fortalecida en Cristo, en tu palabra. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén y amén.